Claramente igual es un autor que van a ir viendo más de una vez en toda la carrera porque es trascendente para todas las ciencias sociales. O sea, acá nosotros lo estamos viendo en una materia que secundariamente le pusimos el nombre de teoría sociológica, pero es muy importante para la ciencia política, para la economía, ¿sí? La verdad que es un autor que tiene y que ha generado conceptos muy importantes en ámbitos de varias de varias ciencias, digamos, sociales. O sea que sí, seguramente lo van a estar repitiendo varias veces a lo largo de toda la carrera. La idea hoy, igual como les dije recién, es empezar a introducir un poquito, pensar un poco el contexto, la metodología científica de Weber, y después, seguro ya con Ezequiel, se van a meter de lleno en los conceptos más jugosos del desarrollo teórico del autor. Igualmente, seguramente, a partir de esto que les estoy diciendo, que seguramente es un autor que habrán escuchado mencionar al menos de pasada en algún momento, se habrán acercado, aproximado a algunos de sus conceptos más famosos, el concepto de burocracia, su definición de Estado, seguramente la habrán escuchado en algún momento. Creo que sí, ¿no? Algunos habrán escuchado la definición de Estado de Weber. Alguno, aunque sea, la escuchó, Sí, porque no veo mucho las caras, a que sí. sí, Bueno, sí, escucho. Sí, sí, en eh, Introducción a las Ciencias Políticas. perfecto, perfecto. Perfecto, bueno, porque ese es uno de sus conceptos básicos. De hecho, hoy vamos a estar viendo, ya para empezar a presentar un poco el tema, que buena parte de la discusión, podríamos decir metodológica, sobre la sociología que plantea este autor, Weber, tiene que ver un poco, o lo podemos leer en contraposición a la presentación metodológica del marxismo que venimos viendo hasta este momento. Fíjense que si yo estoy diciendo que dos de los conceptos fundamentales de Weber tienen que ver con su definición de Estado y tienen que ver con su investigación profunda sobre el tema de la burocracia estatal, evidentemente estamos hablando de dos fenómenos que, si lo pensamos desde el punto de vista del marxismo, ¿en qué lugar se encontrarían? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto esta distinción entre superestructura y estructura? ¿En qué lugar se encontraría el Estado y la burocracia? En la superestructura sería. Exacto, exacto. ¿Se acuerdan que Marx planteaba originalmente que en la estructura estaban únicamente presentes las relaciones de tipo económica entre proletario y capitalista, y sobre la base de esa relación primigenia se asentaba la superestructura donde estaban el resto de las relaciones sociales, de tipo jurídica, política, social, cultural y demás? Y nosotros como investigadores sociales, evidentemente teníamos que enfocarnos únicamente en fenómenos que ocurren en el lugar de la estructura. La superestructura era totalmente secundaria. Yo les había adelantado en su momento que hay autores digamos, que piensan la realidad desde el marxismo después de la muerte de Marx, ¿sí? Digamos, a partir de fines del siglo XIX y principios del XX, justamente el periodo histórico en el cual vive Weber, en el cual justamente comienzan a plantear algunos cuestionamientos sobre este punto de solo investigar o solo prestar atención a los fenómenos que se dan en la estructura. ¿Sí? Comienzan a analizar fenómenos que tienen que ver con el punto de vista cultural, fenómenos que tienen que ver con el punto de vista estrictamente político. Y justamente Weber, sin ser marxista, claramente se fija o presta atención a fenómenos que no se dan en la estructura, sino por el contrario, como dijimos recién, en la superestructura. O sea, son fenómenos eminentemente políticos, ¿sí? Mientras que para Marx, pensar cómo funciona el Estado internamente no tiene sentido, porque lo que explica todo son las relaciones de tipo económico entre proletario y capitalista. Para Weber esto es central. Weber va a permitir que nosotros, como cientistas sociales, podamos adentrarnos a cómo es el mecanismo de funcionamiento estatal, ¿sí? Cómo el Estado funciona por dentro, no solo cuáles son las funciones
que cumple el Estado hacia la sociedad, sino cómo es el mecanismo que permite que el Estado funcione tal como lo hace. ¿Sí? Entonces, digamos que va a investigar o va a dedicar buena parte de su investigación a pensar cómo funciona el Estado por dentro. Por eso van a ver seguramente de forma más detenida con Ezequiel la importancia del concepto de burocracia, ¿sí? Concepto que crea Weber y a partir del cual toma una relevancia muy trascendente en lo que es en los desarrollos de la ciencia política, ¿sí? Puede ser un concepto muy investigado, pero digamos el primero que comienza a dedicarle un pensamiento a este tema es evidentemente Weber. A que sí, fíjense que buena parte, como les decía, de la discusión en términos metodológicos y en términos, como decían recién en la pregunta que me hacían al comienzo, respecto del objeto de estudio de la sociología, fíjense que la gran discusión o el gran debate va a estar claramente siempre respecto del marxismo. ¿Sí? Bueno, Weber, independientemente de este debate o este ida y vuelta con el marxismo, pensemos que Weber transcurre buena parte de su vida posterior a la muerte de Marx. Marx muere en 1883 y Weber prácticamente toda su vida la vive luego del periodo de fallecido Marx y muere en 1920. ¿Sí? Con lo cual, entre otras cosas, primero que es un autor de origen alemán, creo que el dato este todavía no lo había dicho, con lo cual vamos a ver que buena parte de su bagaje o el lugar de donde viene su pensamiento tiene que ver con muchas cosas que vimos respecto del pensamiento de la escuela alemana. Ahora lo vamos a repasar para que nos quede claro a todos. Pero claramente va a ser un autor alemán que le toca vivir una etapa histórica de Alemania muy convulsionada, ¿sí? Que va a culminar en términos personales para él siendo uno de los redactores de la Constitución de la República de Weimar en 1919, es decir, un año antes de su muerte. ¿Se entiende? Entonces, digamos, va a ser un personaje más allá de su aporte teórico, que es muy importante, como dijimos recién, también va a ser muy destacado su participación política. ¿Sí? Va a ser un personaje muy importante en la historia de Alemania, justamente por este tema. Lo que nos importa a nosotros entender del contexto filosófico de la escuela alemana, dentro de la cual va a aparecer Weber como figura rutilante, digamos, tiene que ver un poco con lo que ya estuvimos viendo a través de la figura de Marx, que recién lo mencionamos, otro autor alemán, y otros dos autores del mismo país, que son Simmel y Tönnies. ¿Se acuerdan que los mencionamos y estuvimos viendo algo de ellos? ¿Se acuerdan de Tönnies y de Simmel? Sí, profe. Por ejemplo, de Tönnies, ¿qué se acuerdan? Así esto lo vamos recuperando. ¿Qué se acuerdan de Tönnies? ¿Se acuerdan que tenía un libro que se llamaba Comunidad y Sociedad? ¿Se acuerdan de esto? ¿O no? Bueno, o sea, hoy hay mucho silencio, no sé qué pasó. ¿Está en el texto de Portantiero? Tönnies está en el texto de Portantiero. Nosotros lo repasamos en la clase. Igual mi idea era aprovecharlo, aprovechar esta introducción a Weber para volver a retomar un poco tanto a Tönnies como a Simmel, para que quede bien el lugar que se merece, digamos, el pensamiento de todos los autores. Tönnies, justamente, por eso justo aprovecho que Ludmila me preguntó si estaba en el texto de Portantiero. ¿Se acuerdan que el texto de Portantiero aborda, en términos generales, lo que podríamos decir la discusión sobre el origen de la sociología, el contexto del origen de la sociología, cuáles son los primeros pasos, las primeras herramientas que tienen estos primeros sociólogos? Bueno, Tönnies va a ser uno, evidentemente, de los autores que más va a tratar de pensar cuál es el rol que debe tener el sociólogo, ¿sí? Si debe tener un rol de pasividad, ¿sí? Conservador, como habíamos dicho originalmente, frente a los cambios o a los nuevos fenómenos sociales que van apareciendo, o efectivamente tiene que ser un transformador de la sociedad.
Y en el caso de Tonis, esto se da por la dualidad interna que el autor tiene. Tonis es sociólogo y al mismo tiempo es socialista. ¿Sí? Digamos, es un científico social y al mismo tiempo es un militante partidario. Entonces, digamos que el desarrollo teórico de Tonis claramente está impregnado de esta dualidad que el propio autor tiene en su pensamiento. Entonces, claramente lo que va a tratar de pensar es justamente qué lugar o de qué manera tiene que plantearse su intervención el sociólogo en la sociedad. Repito, si de una manera más conservadora y pasiva frente a la realidad, o si tiene que ser un interventor directo de la realidad. Sobre esto mismo, claramente Weber va a tomar una posición y va a tener mucho para decir. Hoy lo vamos a estar repasando también. Les decía, Tonis, más allá de esta dualidad interna que recién comentaba, tiene un libro muy famoso que es, o su libro más famoso, que es Comunidad y Sociedad. Verán que el nombre del libro es muy poco original porque básicamente lo que explica Tonis en ese libro es qué entiende, ¿sí? O cuál es la diferencia entre un grupo social que se desarrolla como una comunidad y un grupo social que se desarrolla como una sociedad. Obviamente, Tonis está pensando, al igual que los sociólogos de su época, en una sociedad que ya ha dado los primeros pasos de manera contundente en la consolidación de la sociedad industrial moderna, digamos, que abandonó por completo la sociedad feudal, ¿sí? Estamental, y se consolidó en términos económicos el capitalismo industrial, ¿sí? Y la democracia liberal, como lo habíamos dicho, con sus limitaciones, en el campo político. No sé quién hizo una pregunta recién, no llegué a ver quién era. Yo, profe, levanté la mano. ¿Puedes repetir, por favor, las diferencias que trata de ver Tonis en su libro? Que no llegue a notarlo, por favor. Tonis, básicamente, su libro se llama Comunidad y Sociedad. Tonis en ese libro lo que hace es diferenciar de qué manera o por qué razón los grupos sociales se agrupan en comunidades o en sociedades. Sociedad y comunidad. Ahora vemos por qué o a qué característica le atribuye a cada grupo este autor. Decíamos entonces, bueno, dijimos esta dualidad interna y dijimos entonces que Tonis, de alguna manera, trata de pensar y explicarnos esta diferencia entre comunidad y sociedad. Obviamente, como buen sociólogo, va a partir de la premisa de que todas las acciones humanas, ¿sí?, tienen una voluntad detrás, ¿sí? Tienen un sentido. Algo que ya habíamos, ¿se acuerdan?, visto con Marx, cuando veíamos, ¿se acuerdan?, el tema de la voluntad orientada hacia un fin, ¿se acuerdan?, como uno de los elementos del proceso de trabajo. Habíamos visto con Marx la idea del, por ejemplo, del carpintero o del arquitecto que piensa la casa en su cabeza y después con sus manos la construye. Entonces, entiende que toda acción humana tiene detrás una motivación, una determinada voluntad. Ahora, esta voluntad, plantea Tonis, puede ser, en términos generales, de dos maneras, o puede sucederse de dos maneras. Una voluntad orgánica, que él define como orgánica, y otra voluntad que él define como reflexiva. ¿Sí? La voluntad orgánica va a estar vinculada claramente a las relaciones sociales de tipo cercano, de tipo cercana. Él identifica rápidamente relaciones de tipo parentesco, amistad, ¿sí? Y la relación de parentesco ya la dijimos. Y la relación, me faltaba, de hermandad, entre hermanos, entre esposos y entre amigos. Esas las tres grandes relaciones sociales que él identifica dentro de la voluntad orgánica. Digamos que la voluntad orgánica es algo que está más bien vinculado a los sentimientos, es algo espontáneo, natural,
¿sí? De los seres humanos. Él identifica claramente, por ejemplo, al placer con la voluntad orgánica. Es algo que nos surge de manera natural, ¿sí? En este sentido, dice que cuando está presente la voluntad orgánica, lo que sucede es que la voluntad precede al pensamiento. Es decir, primero tenemos una voluntad y después pensamos. Ahora, cuando lo que nosotros estamos viendo es la voluntad reflexiva, nos vamos a encontrar con lo contrario. Nos vamos a encontrar con un pensamiento, perdón, que precede a la voluntad, ¿sí? Básicamente es justamente lo que decíamos con Marx, la capacidad que el hombre tiene de pensar, ¿sí?, algo en su cabeza, calcular cuáles son los recursos que tiene a su disposición y llevar a cabo ese objetivo que pensó primariamente en su mente, ¿sí? Entonces, así como dijimos que la voluntad orgánica es espontánea, ¿sí?, es innata de las personas, la voluntad reflexiva es artificial, porque parte del pensamiento, ¿sí? Ahora, cuando nosotros llevamos estas voluntades al campo social, ¿sí?, a la interacción, nos vamos a encontrar que la suma de voluntades orgánicas constituyen una comunidad, mientras que la suma de voluntades reflexivas constituyen una sociedad. Entonces, ¿qué diferencia plantea Tonis que hay entre una comunidad y una sociedad? En la comunidad justamente van a estar presentes estas características que recién identificamos en la voluntad orgánica, ¿sí? Así como decíamos que lo que importa en la comunidad o en la voluntad orgánica es lo afectivo, es la espontaneidad de las relaciones, claramente él va a decir que la comunidad es el lugar de la intimidad y la confianza mutua, dice él, respecto de la comunidad. Entonces, ahí priman las relaciones de cercanía, como decíamos recién, ¿sí? La relación que yo puedo tener con mi hermano, con mi esposa, con mis amigos, con mis seres cercanos. Es una relación de confianza, ¿sí? Entonces, lo que determina esas relaciones, va a decir Tonis, ¿sí?, lo que determina esas relaciones va a ser la costumbre, ¿sí? Fíjense, las costumbres son muy importantes en el ámbito familiar, por ejemplo. Entonces, lo que mantiene cohesionado, podríamos decir, una comunidad son las costumbres compartidas, dice Tonis. Ahora, cuando nosotros vamos hacia el ámbito social, toda esta relación de cercanía y de intimidad que proporciona la comunidad, lo perdemos. Porque las relaciones ya no son con nuestros seres cercanos, sino que la interacción es mucho más amplia y compleja. Él dice que en lugar de encontrarnos con relaciones de intimidad y de confianza mutua, nos encontramos con relaciones de intercambio en la sociedad, con transacciones más que relaciones. ¿Se entiende? Entonces, como decíamos, la comunidad es más real, si se quiere, en términos de lo concreto, de la relación concreta, y la sociedad es más artificial para Tonis. Entonces, en lugar de estar cohesionada la sociedad por la costumbre, como ocurre en el caso de la comunidad, nosotros vamos a encontrar en el caso de Tonis con una cohesión que se sostiene a través del contrato. ¿Sí? El contrato, entiéndase, no como el papel que firman ustedes para alquilar una casa, sino que en definitiva igual lo es, digamos, en un acuerdo entre partes, que es arbitrado por un tercero, ¿sí?, para determinarlo en términos generales. Entonces, la sociedad no se basa en las costumbres, sino se mantiene cohesionada a través del contrato como figura, ¿sí?, a través de los acuerdos. Podría Porque, ser, claro, profe, podría ser a través de los contratos, o sea, mirados del sentido de lo judicial, digamos, ¿no?
Digamos que lo jurídico es la última expresión, pero me refiero sí. más en términos generales a los acuerdos, ¿sí?, que se sostienen en el tiempo. Claro, En definitiva, esto es un contrato. Sí, Ahora, obvio. Un acuerdo que se sostiene durante un tiempo, digamos, determinado. Exacto, Jonathan. Sí, ¿los contratos sociales se refiere? Exacto. O sea, no, a ver, no tiene que ver con la idea de los contractualistas, pero sí. O sea, apunta a la idea del acuerdo social, exactamente. Ahora, este acuerdo entre partes, este contrato, es necesario en la sociedad y no en la comunidad, por lo que decíamos, porque en la sociedad las relaciones no son de confianza, sino de intercambio. Con lo cual, si yo, por ejemplo, como decía recién, voy a alquilar una casa a una persona desconocida, tanto esa persona como yo necesitamos un contrato que nos verifique que ese acuerdo que nosotros hemos realizado se va a cumplir en el tiempo. Si yo le presto algo a mi hermana, por ejemplo, no necesito un contrato porque hay una relación de confianza. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que diferencia fundamentalmente lo que es una comunidad de una sociedad. ¿Sí? Obviamente, cuando si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de acceder al texto de Tonis, se van a dar cuenta que él relativamente está más a favor de las comunidades que de las sociedades, ¿sí? Es un autor particularmente que tiene una cierta mirada crítica sobre el desarrollo de la sociedad industrial moderna. Fíjense, de hecho, que su idea de sociedad tiene que ver con una conjunción artificial, una mera suma de interacción de distintos individuos que se contratan entre sí. ¿Sí? Mientras que la comunidad tiene una relación mucho más personal y cercana. Entonces, digamos que el autor tiene una tendencia a creer que la comunidad es más deseable que la sociedad, que la organización en términos de sociedades. Profe, esto lo dice Tonis, ¿no? Ferdinand Tonis, sí. Sí, profe, le hago una pregunta por las dudas, si quieres. Porque me perdí aquí. Esto de la dualidad interna, ¿es de Tonis o de Weber? De Tonis. Ok, ¿y tiene que ver eso con el rol que tiene que tomar el sociólogo? Exacto. Lo que yo les dije de Weber respecto a este punto es que Weber toma decididamente una posición respecto de este debate entre socialista y sociólogo. Ahora lo vamos a ver. No me quiero adelantar para no perder el hilo, pero claramente Weber, como autor que comparte, digamos, tiempo de vida con estos autores que estamos mencionando, también forma parte de esta discusión y, como le dije recién, toma una posición respecto a este punto, que ahora la vamos a desgranar un poco. El otro autor que también es característico y muy importante en esta época, que también lo habíamos visto, que ahí se los estoy escribiendo, es Georg Simmel, del cual supongo que si de Tonis muchos no se acordaron, de Simmel tampoco se deben acordar mucho, a que sí aprovechamos a repasarlo un poco. Simmel, para que ustedes piensen incluso la pregunta esta que me habían hecho al comienzo respecto al objeto de estudio de la sociología, Simmel piensa específicamente sobre este punto, sobre el objeto de estudio de la sociología. Simmel va a ser el fundador, por decirlo de alguna manera, de la sociología formal. Ahora vamos a ver qué significa esto de formal. Simmel justamente lo que trata de hacer es pensar qué lugar tiene la sociología dentro del universo de las ciencias y, por lo tanto, qué la diferencia de las ciencias parecidas, como la ciencia política y sobre todo la psicología. ¿Sí? Digamos que en términos generales, Simmel se plantea, por un lado, que la psicología va a estudiar las motivaciones del accionar de los individuos. ¿Sí? Los individuos, a la hora de tomar una determinada decisión, tienen determinadas motivaciones detrás. Bueno, eso no es objeto de estudio de la sociología y lo va a estudiar la psicología. Ahora, desde ese punto de vista, piensa, no nos importan tanto investigar los individuos porque los individuos no se pueden explicar
únicamente por sí mismo, por sus propias motivaciones, sino en interacción con el resto de los individuos. Y Simmel determina que esto tampoco es objeto de la sociología, sino que esto lo trata la psicología social. ¿Sí? Ahora, entonces nos preguntaremos, ¿en dónde o en qué lugar entra la sociología, efectivamente? Bueno, la sociología para Simmel va a estudiar justamente, por eso hablamos de sociología formal, las formas dentro de las cuales se producen estas interacciones sociales. Las formas son, en términos muy generales, las instituciones o los lugares en los cuales esas interacciones son posibles. Puede ser el Estado, la iglesia, la escuela, la universidad, en el caso de ustedes. Son las instituciones, las formas sociales dentro de las cuales las interacciones entre estos individuos son posibles. ¿Sí? Entonces, para Simmel, el objeto de estudio de la sociología no va a estar puesto ni en las motivaciones individuales, ni en la mera interacción social, sino en las formas dentro de las cuales esas interacciones se producen. ¿Sí? Obviamente, Simmel reconoce que esas formas sociales anteceden a la sociología. ¿Sí? No es que aparecen como concepto con la sociología. La iglesia, el Estado, existen antes de que la sociología se establezca finalmente como ciencia. ¿Sí? Y otra cosa muy importante que plantea Simmel es que esta distinción entre el contenido de las interacciones, que es lo que decíamos recién, que investigaba la psicología, y las formas dentro de las cuales esas interacciones se dan, no es fácilmente separable, discernible, ¿sí? Forma y contenido están unidos de forma invariable. ¿Qué quiere decir con esto Simmel? Que nosotros de ninguna manera podemos analizar una motivación, no podemos analizar una interacción entre individuos si no pensamos cuáles son las instituciones dentro de las cuales estas interacciones se producen. ¿Por qué? Porque estas instituciones o estas formas lo que hacen es determinar si ese tipo de relaciones van a ser, o qué tipo de relaciones vamos a tener, si van a ser relaciones de conflicto, de cooperación, ¿sí? Repito, las formas dentro de las cuales se dan las instituciones van a determinar por completo cuál o qué tipo de interacciones se dan en su interior. De hecho, justamente, fíjense, ahora vuelvo a repetir lo que mencionábamos recién de Weber. Weber, que presta tanta atención a el funcionamiento interno del Estado, justamente él lo que va a hacer es, en definitiva, analizar el contenido, ¿sí? La forma de interacción que se produce entre las partes o los elementos constitutivos del Estado como una forma, ¿sí? Va a ver cómo la estructura estatal determina la forma de funcionamiento de sus elementos, ¿entiende? Digamos, Weber no solo, como decíamos recién, no le va a dar únicamente bola a el rol del Estado hacia la sociedad, sino a la forma en que el Estado funciona en su interior. Esto es lo más trascendente que se tiene que quedar como introducción para cuando ahora la clase que viene Ezequiel les avance un poquito sobre estos conceptos. En términos de repasos, más o menos, lo de Tonis y Simmel, ¿quedó más o menos claro? El de Profe, Simmel, profe. disculpe, ¿puede repetir lo último que dijo de Weber que no llegué a anotarlo? Si me lo puede repetir. ¿Respecto de qué? ¿Qué de todo? No, lo último que estaba diciendo de... De cómo analiza las interacciones, seguramente. Eso. ¿Cómo analiza las interacciones sociales? Claro, bueno, Weber, lo que le decía es esto, que Weber lo que hace un poco, de alguna manera, es trabajar esto que Simmel deja planteado, que es el hecho de que para nosotros poder analizar las motivaciones que están detrás de los individuos y las interacciones entre los individuos, tenemos que ver primero qué formas o de qué manera las formas determinan esas interacciones. Y eso es lo que plantea Simmel. Weber, fíjense que lo que decíamos recién, cuando analiza el Estado y la forma en que funciona internamente, presta atención a cómo la estructura estatal, la forma del Estado,
impacta sobre la forma de funcionamiento interno del mismo. Entonces decíamos, Weber no solo dedica tiempo a pensar cuál es el rol del Estado frente a la sociedad, sino a ver cómo el Estado funciona internamente, ¿sí? A cómo se mueven los elementos que constituyen el Estado. ¿Se entiende esto? Bueno, ahora sí vuelvo a repreguntar. Respecto de Tonis y Simmel, esta introducción más o menos, ¿se acordaban un poquito de esto que fuimos mencionando? ¿O no? ¿O no se acordaban nada de Simmel y de Tonis? Yo no me acordaba, profe, pero quedó todo claro ahora. Bueno, me alegro entonces. Ahora, cuando nosotros pensemos al contexto filosófico de Weber, vamos a tener que tener en cuenta mucho de todo esto que de alguna manera ya estuvimos punteando con estos dos autores. Porque, como les decía recién, Weber es un autor alemán que vive entre fines del siglo XIX y principio del XX, y que va a tener, como decíamos también al principio, un punto de contraposición muy importante con el marxismo, tanto el marxismo de Marx, digamos, de Marx en vida, como el desarrollo marxista posterior a su muerte, ¿sí? Particularmente, la crítica, ahora la vamos a ver más en detalle, pero la crítica de Weber hacia Marx tiene que ver sobre todo con una cuestión metodológica, ¿sí? Con el lugar que el marxismo pretende para sí mismo respecto de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que Marx pensaba, o sea, cuando él, digamos, Marx pensaba su desarrollo teórico, no lo pensaba como una teoría más dentro del conjunto de la teoría sociológica, sino como una teoría universal, ¿sí? Como una teoría que puede explicar todo. La pretensión del marxismo era generar una teoría sociológica que reemplace al resto de las teorías sociológicas y se establezca como la teoría sociológica definitiva. ¿Sí? Digamos, tenía una pretensión de totalización de la realidad. Ahora bien, Weber va a ser fuertemente crítico de este tema. Y va a tener que ver particularmente con el lugar del cual parte el análisis weberiano. Weber, como buen autor alemán, va a tener una fuerte impronta de entrada del historicismo alemán. ¿Se acuerdan que con Marx lo habíamos visto? ¿Sí? La importancia, la trascendencia de la investigación histórica para comprender el cambio social. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el caso de Marx habíamos visto que eso se expresa en términos del pensamiento, de la idea de que la lucha de clases es el motor de la historia, es lo que hace avanzar la historia? En el caso de Weber lo podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, en términos de la sociología. Weber plantea claramente que una obra sociológica, ¿sí?, sea cual sea, está indefectiblemente destinada a ser reemplazada en algún momento por una mejor. Y eso corresponde a cualquier desarrollo científico. La ciencia, fíjense cómo avanza, logra un determinado descubrimiento y a partir de ese descubrimiento se genera uno nuevo que reemplaza al anterior porque es mejor. Bueno, esto justamente es lo que plantea Weber. Weber plantea que toda obra sociológica siempre en algún momento va a ser, o es posible que sea sustituida por una obra mejor, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista de Weber, entra en conflicto con la idea marxista de la generación de una teoría sociológica única y definitiva. Weber plantea, por el contrario, que ningún sociólogo puede refundar la sociología, puede reinventar la sociología. No se puede generar una sociología única que explique todos los fenómenos. ¿Se entiende? Esto es imposible. Por este punto que les estoy diciendo, que toda obra sociológica está destinada a ser repensada y mejorada. Pero esta importancia de la historia no solo la podemos ver en la metodología sociológica, sino también en el propio desarrollo de las sociedades,
dice Weber. Justamente, como un autor que está también trabajando los nuevos fenómenos sociales de la sociedad industrial moderna, ¿sí? Fíjense que él va a pensar o va a plantear que las nuevas sociedades, ¿sí?, siempre se van a desarrollar sin romper por completo los lazos históricos con las sociedades que la anteceden. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos, fíjense que él está a la salida de la transición entre una sociedad y la otra. Cuando nosotros hablamos de la sociedad industrial moderna, vamos a encontrar algunos puntos de lazo, algunos puntos de unión que permanecen de la sociedad feudal, por ejemplo, ¿sí? Con algunas instituciones, con algunas características sociales que permanecen. Así como sobre el final de la etapa feudal, seguramente vamos a comenzar a ver los albores de instituciones que van a ser centrales y características de la sociedad industrial moderna. Con lo cual, lo que nos quiere decir Weber es que la historia no cambia de un día para el otro, sino que es un proceso histórico, ¿sí?, que se va desarrollando a lo largo del tiempo, en el cual hay más lazos de continuidad de lo que nosotros podemos esperar. Y esto nos sirve mucho para pensar en esta transición, porque si no pareciera que hasta un determinado año había sociedad feudal y a partir de ese año comenzó de la nada a funcionar la sociedad industrial moderna. No. Lo que plantea Weber es que esto es un proceso donde hay una gran parte de puntos de continuidad entre una sociedad y la otra. Entonces, este historicismo alemán va a ser una de las grandes influencias que va a tener Weber en la primera etapa de su pensamiento. Vamos a ver que es la primera etapa de su pensamiento. Pues Weber se va a alejar un poquito de esta influencia tan trascendente de la historia. Y otra influencia determinante que va a tener Weber en su desarrollo intelectual va a ser claramente la importancia de la economía. ¿Sí? De hecho, su libro más famoso se llama Economía y Sociedad. Alguno lo habrá escuchado. Profe, él escribe también La ética protestante, economía y sociedad, ¿cierto? ¿Ese es? Exactamente, los dos textos son de él. Correcto. Okay. Correcto. Decíamos entonces, la economía tiene una fuerte influencia porque es en buena parte la formación intelectual, digamos, que toma Weber de entrada y tiene que ver con los primeros fenómenos que analiza. Digamos que Weber, siguiendo esta línea de cuestionamiento a la metodología marxista, no se va a quedar únicamente con la investigación o con el pensamiento sobre los fenómenos estrictamente económicos, ¿sí?, como pide Marx, en esta distinción entre estructura y superestructura. No se va a quedar solamente con los fenómenos de la estructura, sino que va a investigar fenómenos que tienen que ver con la interacción de la economía o el impacto, podríamos decir más que la interacción, de la economía en otras actividades y va a estudiar cómo otras actividades impactan en fenómenos económicos. ¿Sí? No se queda únicamente con los fenómenos estrictamente económicos, sino, repito, con actividades que se dan en otro ámbito pero impactan en la economía y actividades de la economía que impactan en otros ámbitos. ¿Se entiende? Entonces, claramente, salimos del universo económico chiquitito que plantea Marx, de esta relación entre proletario y burgués, para encontrarnos con relaciones sociales que son mucho más complejas, porque se dan en el ámbito de la política, en el ámbito de lo jurídico. Fíjense, bueno, lo que decíamos recién, la burocracia, un fenómeno estrictamente estatal, ¿se entiende? Entonces, comienzan a aparecer fenómenos que para el marxismo directamente eran despreciables, no tenía sentido estudiarlos, porque todos reportaban originalmente a esta primigenia relación económica entre proletario y burgués. De hecho, Weber define al marxismo no como una teoría sociológica, sino como algo que tiene que ver más bien con la fe y con la ideología.
¿sí? Sostiene que arbitrariamente decidir que solo los fenómenos económicos son los investigables, por decirlo de alguna manera, es una decisión arbitraria y no científica. Es una decisión, como le decía, que tiene que ver con la fe, ¿sí? Y con la ideología, no con un desarrollo científico. Esta es la principal crítica que realiza Weber a el desarrollo marxista en términos de la metodología. Ahora, para que ustedes puedan comenzar en algún momento a pensar los principales conceptos de Weber, primero tenemos que comprender de manera bastante clara cómo pensaba Weber, ¿sí? O cuál era la metodología de pensamiento, la forma de pensamiento de este autor. ¿Se entiende? Bien. Este autor va a ser uno de los que haga un aporte más trascendente a la metodología de investigación de las ciencias sociales, en términos generales. No solo para la sociología, sino para todas las ciencias sociales. Y va a tener que ver, de alguna manera, con un cierre, podríamos decir, de este problema originario que habíamos dicho que tenían los primeros sociólogos ante la falta de herramientas y de conceptos que permitan explicar los nuevos fenómenos sociales que habían aparecido con la sociedad industrial moderna. ¿Se acuerdan que lo primero que habían hecho los primarios sociólogos es recurrir a la metodología de las ciencias naturales? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del positivismo y el pensamiento de la sociedad como un todo orgánico, ¿sí? Que funcionaba de manera mecánica? Bueno, rápidamente Weber va a comprender que esto, que la posibilidad de experimentar, ¿sí? La posibilidad de la observación empírica en las ciencias sociales no es tan simple, porque a diferencia de las ciencias naturales, como ustedes lo sabrán, lo habrán escuchado 1000 veces, no se trabaja con un objeto inerte, ¿sí? En las ciencias sociales. En las ciencias sociales nosotros trabajamos con acciones humanas, ¿sí? Que tienen un alto componente de impredecibilidad, ¿sí? No podemos prever con claridad y con certeza qué puede ocurrir en todos los casos. Entonces, la experimentación se vuelve muy dificultosa. Con lo cual, el mecanismo, repito, de las ciencias naturales es inaplicable a las ciencias sociales. Eso ustedes, digamos que ya lo sabían. Ahora, ¿qué plantea Weber para salir de este atolladero? Lo que plantea el autor, a ver, no es el inventor de este método, pero sí es uno, diría yo, de los que más lo utiliza y a los que más le aporte hace, que es el método interpretativo. No sé si lo habrán escuchado o lo habrán desarrollado en alguna otra materia. ¿Escucharon hablar del método interpretativo? No, profe. No, yo no, Pero profe. supongo que trata de interpretar algo. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Exactamente, tiene que ver con eso. Tiene que ver un poco con lo que recién decíamos. Si nosotros, como cientistas sociales, no estamos trabajando con materia inerte y estamos trabajando con acciones humanas, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para comprender los acontecimientos que estamos analizando. Pablo, preguntabas algo. No, quería decir esto del método interpretativo, ¿no era que decía que el sociólogo se tenía que abstraer de lo que era el movimiento social y tratar de interpretar desde la observación? ¿Tenía que ver con eso o era que yo... Es un poco, va por ahí, no es del todo, pero va por ahí, va por ahí. A ver. Está mal, es como dice, como dice Guido, sí. Sí, está mal, pero no está mal. Está mal, pero no está mal. No está mal. Está encaminado, pero ahora lo terminamos de redondear. El método interpretativo tiene que ver, como les decía recién, con la posibilidad de hacer, por parte de los cientistas sociales, un esfuerzo superior o mayor al de las ciencias naturales para comprender los acontecimientos que estamos analizando. ¿Por qué hay que hacer este esfuerzo mayor?
Porque nosotros, cuando hablamos de las ciencias sociales y hablamos de las actividades humanas, vamos a tener que comprender que las actividades humanas, como dijimos recién para Tonis y para Simmel, tienen motivaciones, ¿sí? Los seres humanos a sus acciones les otorgan, o a sus actividades les otorgan un sentido subjetivo, ¿sí? Las cosas no ocurren en las sociedades como sí ocurren en la naturaleza, donde las cosas se dan porque sí hay causas y efectos determinados, sino que claramente en los fenómenos sociales nos vamos a encontrar con el problema de que cada acción humana, ¿sí?, tiene un motivo, una razón, un sentido subjetivo detrás de ella que la explica. Entonces nosotros, para poder acceder y comprender cuál es el motivo, la razón que está detrás de una determinada acción humana, vamos a tener que, o sea, no vamos a poder quedarnos únicamente con la explicación que hacen las ciencias naturales, sino que vamos a tener que avanzar hacia la comprensión. Vendrían a ser el por qué. Claro, exactamente. ¿Por qué tiene que ver todo esto? La explicación tiene que ver con la metodología de las ciencias naturales, porque la explicación básicamente es determinar que a un determinado efecto le corresponden determinadas causas, de una manera unilateral. Digamos, a este efecto le corresponde determinada causa. Tal cosa sucede por tal otra. Punto. Es unilateral, va de un lado hacia el otro. En cambio, cuando nosotros hablamos de la comprensión, ya nosotros no podemos establecer esa relación unilateral entre causa y efecto, porque hay una motivación, un sentido que tiene la acción. ¿Se entiende? Entonces, en las ciencias sociales, en los fenómenos sociales, ya no nos vamos a encontrar con una cadena causal, digamos, una cadena entre causas y efectos unilateral y mecánica, sino que nos vamos a encontrar con una multiplicidad de causas, ¿sí? Multiplicidad en términos de que son muchas, ¿sí? Y por otra parte, en el hecho de que son intercambiables. Es decir, que cuando hablamos de fenómenos sociales, probablemente los efectos de unas determinadas causas puedan ser a su vez causas de otros efectos. ¿Se entiende? Hay como una especie de proceso de retroalimentación en el cual una causa genera un efecto y ese efecto es causa a su vez de otro efecto. Entonces son intercambiables. Y además está el propio factor humano. El ser humano, con su voluntad, puede quebrar la cadena causal, ¿se entiende? Puede quebrar la cadena causal con una decisión. Por ejemplo, en las ciencias naturales, generalmente, si suceden 3 o 4 cosas, ahora no sé cuáles, por ejemplo, si nosotros queremos determinar por qué llueve, por ejemplo, vamos a determinar cuáles son las razones, la temperatura, la humedad, si hay o no nubes. Bueno, si suceden esas 3 cosas, efectivamente va a llover, y eso no puede cambiarse. Ahora, en el caso de las relaciones sociales, ¿sí?, esto sí, porque el factor humano, el sentido, la voluntad humana, puede quebrar la cadena causal, ¿sí? Puede generar que el curso de acción vire hacia un lado o hacia otro, ¿se entiende? Entonces, es imposible, como les decía, en las ciencias sociales, establecer una línea directa entre causas y efectos. Entonces, lo primero que nos va a decir Weber sobre el método interpretativo es que nosotros no nos podemos quedar únicamente como cientistas sociales con la explicación, que aclaro por la duda para que no se confunda. Que el método interpretativo se caracterice por la comprensión no indica que la explicación desaparece del mapa. La explicación como unión entre causas y efectos existe en las ciencias sociales. Solo que tenemos que entender esta problemática, el hecho de que hay una pluralidad de causas y que la relación entre causas y efectos no es mecánica, sino que es intercambiable. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con las ciencias naturales. Entonces,
no se trata de que desaparece la explicación y vamos hacia la comprensión, sino de que a la explicación hay que sumarle la comprensión. No nos podemos quedar únicamente con el establecimiento de causas y efectos, sino que debemos comprender el sentido de las acciones. ¿Sí? Las cosas en el campo de los humanos no se dan porque sí. Tienen, como decíamos recién para Weber, un sentido subjetivo. Que es un poco lo que decían también los otros autores que mencionamos en la clase de hoy, tanto Tonis como Simmel. ¿Sí? Digamos que Weber en este sentido marca una línea de continuidad con el pensamiento de los autores de su lugar geográfico y de su época. Profe, una pregunta. Sí. Esta comprensión del sentido de las acciones, ¿tiene que ver también o usa, digamos, tiene que ver con la percepción? Con la percepción, no te entendí. A ver, el método interpretativo, usted dijo que tiene que llevar a cabo con un esfuerzo, digamos, superior para comprender lo que se está analizando. ¿Ok? Correcto. Por ejemplo, era, digamos, las acciones humanas que son impredecibles, ¿cierto? Sí. Justamente porque estas son basadas en sentimientos, motivaciones, qué sé yo. Esto, Sí. digamos, la voluntad humana, usted explicó que puede ser quebrada. ¿Por qué era? Disculpa, y después... No. Al contrario, lo que puede quebrar la cadena causal, la cadena causal es la relación entre causas y efectos. ¿Sí? A un determinado efecto le corresponden determinadas causas. ¿Se entiende? Eso en las ciencias sociales no está determinado en los fenómenos sociales, porque puede ser quebrado. O sea, pueden ocurrir las tres condiciones que permiten que un fenómeno ocurra y en el medio una decisión puede cambiar el curso de los hechos. Eso en las ciencias naturales no ocurre. En el caso de los fenómenos sociales sí puede ocurrir. O sea que la cadena causal puede ser quebrada por la voluntad humana. Claro, exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, partiendo de esta idea de que todas las acciones o las actividades humanas tienen un sentido detrás, claramente desde el punto de vista de Weber vamos a comprender a las relaciones sociales justamente como un conjunto, ¿sí?, de sentidos subjetivos individuales o colectivos. ¿Sí? Esos son en definitiva las relaciones sociales. Ahora, de esta primera idea de que el sentido está detrás de las actividades humanas, va a partir justamente, diría yo, el concepto fundamental, no el más importante a mi criterio, pero sí el fundamental de la cadena metodológica de Weber, podríamos decir, del planteamiento metodológico, que es su concepto de acción social, ¿sí? Su concepto de acción y secundariamente de acción social. ¿Por qué va a ser importante el concepto de acción social que ahora vamos a definir en un minuto? Porque de ahí van a surgir buena parte de los conceptos que Weber va a desarrollar en su análisis político. ¿Sí? Ahora, cuando vayamos desgranando los tipos de acción social, a ustedes les va a ir cayendo poco a poco la ficha. Y seguramente cuando la clase que viene lo vean con Ezequiel más detenidamente, van a recordar un poco lo que les dije yo, o al menos eso es lo que uno espera. Entonces, partamos de la base de esto que dijimos, del sentido que está detrás de las actividades humanas. Entonces, básicamente, una acción va a ser para Weber cualquier actividad a la cual los seres humanos le otorgan un sentido subjetivo. O sea, cualquier actividad que nosotros hacemos a la cual nosotros le otorgamos un sentido es una acción. ¿Sí? Ahora, sobre ese punto de partida, ¿qué es una acción social? ¿Sí? Pensemos juntos, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué puede ser una acción social? Partiendo de esta primera definición de acción. Acuérdense, una acción es un comportamiento humano al que la persona o los seres humanos le otorgan un sentido subjetivo. Entonces, una acción social
Profe, ¿puede ser una acción que motiva a un conjunto de personas? ¿Que motiva a la sociedad? Tiene, Tradiciones, profe, costumbres, esas cosas, ¿puede ser? ¿Tiene que ver con eso? Ustedes dieron un poquito de la definición, que tiene que ver con, evidentemente va a haber una interacción con otros. Digamos, ya el comportamiento no va a ser individual en términos de una actividad que tiene un sentido subjetivo para mí, sino que va a estar orientada claramente, ¿sí?, a dirigir el comportamiento de otros. ¿Sí? No es una actividad en términos individuales con un sentido a ver, cuando nosotros hablamos de sentido subjetivo, significa que es propio de cada sujeto. Ahora, en este caso, el sentido subjetivo de la acción, cuando hablamos de una acción social, va a ser un sentido que está orientado a dirigir las actividades o los comportamientos de otros. ¿Se entiende? Ya no dirijo mi propia actividad, sino está orientada, repito, a dirigir el comportamiento de otros. ¿Se entiende esta distinción? O sea, ya no va a haber un solo individuo en juego, ¿sí?, con un único sentido subjetivo, sino que vamos a estar hablando de dos o más individuos que entran en escena. Entonces, sí, Jonathan. Supongo que esta acción social abarca varios ámbitos, ¿no? O sea, así como... ¿A qué te referís con la pregunta? ¿Cómo varios ámbitos? A ver, yo me imaginé como, no sé, por ejemplo, un movimiento social, un movimiento político, un equipo de fútbol, qué sé yo, algo así. No, claro, a ver, acción social se refiere a todas las acciones sociales. No es que tiene que ver con acción social como un determinado tipo de intervención social determinada. A ver, la acción social en definitiva para Weber lo que va a hacer es la unidad mínima de estudio de la sociología, ¿sí? O sea, la sociología para Weber lo que va a estudiar son las acciones sociales, para que ustedes lo tengan si quieren como una definición general. O sea, Weber no va a analizar las acciones en términos individuales, es decir, en términos del sentido subjetivo de cada uno, sino que va a analizar las acciones que están orientadas a dirigir el comportamiento de otros, que son las acciones sociales. Repito, esta va a ser la unidad de análisis mínima de la sociología, la acción social. Esta acción social, y ahí creo que Jonathan, con esta categorización que vamos a hacer ahora, creo que se va a responder un poco más incluso tu pregunta. Esta acción social podemos encontrarla de distintas maneras, digamos, nos plantea este autor. Y ahí es donde yo les decía que van a encontrar un paralelo o un punto de anclaje con otros conceptos que seguramente en la clase que viene van a desarrollar más en profundidad con Ezequiel, cuando ya se metan de lleno a la conceptualización del análisis político de Weber. Y son los tipos de acción social, como les decía recién. El primero que nos vamos a encontrar es el tipo de acción social tradicional, ¿sí?, que tiene que ver, como lo indica de alguna manera la palabra, con la importancia que tiene en esa acción social el pasado, ¿sí?, y las costumbres, ¿sí? Digamos que el sentido que orienta la acción, en este caso, es el respeto por el pasado, el cumplimiento de una costumbre. Fíjense el paralelismo que podemos hacer con lo que veíamos recién, hace un ratito, con Tonis, con esta idea de la costumbre como elemento cohesivo de las comunidades. ¿Entiende? Lo cual no quiere decir que para Weber las acciones sociales tradicionales se den únicamente en el campo familiar o de amistad, como ocurría con Tonis, sino que ahora vamos a hacer el paralelismo en términos políticos para que se termine de entender
este concepto. Sí, profe, justo le iba a preguntar eso, sobre las Bueno, acciones sociales. Además de las acciones sociales, ahora lo redondeamos el concepto. Además de las acciones sociales de tipo tradicional, vamos a encontrar acciones sociales de tipo afectivo o emotivo, que tiene que ver, dice Weber, con una respuesta instantánea, digamos un reflejo, podríamos decir, respecto de un estímulo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, vemos algo o nos muestran algo que es lindo y reaccionamos con una sonrisa, por ejemplo, o con un agradecimiento. Esa es una acción social de tipo afectiva, perdón. ¿Sí? Tiene que ver con la respuesta a un estímulo. ¿Sí? Que puede ser, como lo estoy planteando yo recién, por la positiva, por algo bueno o por algo malo también. ¿Sí? Tiene que ver, como lo dice su nombre, con la importancia o el sentido, digamos, en este caso, de la acción social está dada por las emociones, por los sentimientos, en este caso. Como la voluntad orgánica, ¿no? Profe, más parecido. Claro, va en el mismo camino, no es exactamente lo mismo, pero va en el mismo camino de la voluntad orgánica, exactamente. ¿Sí? Pero como les digo, en el caso de Weber, tanto la acción social afectiva como la tradicional no están reducidas únicamente al campo familiar y de amistad, ¿sí? A la cercanía, como en el caso de Tonis. En el caso de Weber, de hecho, vamos a encontrar, como le decía, que algunas categorías políticas generales parten de este tipo de acciones sociales. Ahora vamos a ver cuáles, aunque sea por arriba, para que después tengan un piso desde el cual ese pueda continuar. Y más allá de la afectiva y de la tradicional, tenemos también otros dos tipos de acción social, que son la acción social con referencia a valores y la acción social con referencia a fines. ¿Sí? La acción social con referencia a valores va a tener que ver específicamente con un sentido relacionado estrictamente a el cumplimiento de una determinada, o la realización de una determinada acción, solamente porque consideramos que esa acción es buena y sirve a una determinada causa que es justa. ¿Sí? Nosotros hacemos algo para cumplir con un objetivo mayor y no nos importan ni los recursos que tenemos ni las consecuencias de nuestros actos. Simplemente cumplimos una determinada tarea o hacemos algo solo porque sirve a un objetivo que consideramos bueno. ¿Sí? Por eso es con referencia a valores. Nosotros, el valor, ¿sí? Los determinados valores son los que le dan sentido a esa acción. ¿Sí? Por pasarlo a términos políticos. Determinada persona se afilia a un partido político, no, después discutimos, ¿no? Es largo esto. No para ganar dinero, sino porque cree que ese partido político va a generar las mejores políticas para la Argentina. Entonces, yo me meto en ese partido porque sirvo a una buena causa, independientemente de que esa afiliación a mí no me reporte, por ejemplo, un beneficio económico o un beneficio personal de algún tipo. Yo sirvo a esa causa solo porque es buena. Esa es una acción social con referencia a valores. ¿Se entiende? Y la referencia a fines, la acción social con referencia a fines, por el contrario, va a ser de alguna manera la contracara de la acción social con referencia a valores. Porque va a implicar que nosotros vamos a realizar una acción con un objetivo fijo y limitado y calculando de manera muy estricta cuáles son los recursos de los que disponemos y las consecuencias que va a tener nuestro accionar. Entonces, ya no realizamos digamos, ya no realizamos una acción en busca del cumplimiento de un objetivo mayor
porque consideramos que es bueno, sino que tenemos un objetivo determinado y limitado y calculamos cuál es el camino y la utilización de recursos que nos va a permitir alcanzar efectivamente ese camino y cuáles van a ser las consecuencias de nuestro accionar. ¿Se entiende esta diferencia entre la referencia a fines y la referencia a valores? ¿O quedó alguna pregunta ahí en el tintero? Todo bien por ahora, por mí. No, ¿podés repetir lo de los valores, los valores no, afines, perdón? Lo último. Sí, cómo no. Es con relación a fines, ¿sí? No a fines todo junto, por las dudas aclaro. La relación la acción social con referencia a valores, repito, tiene que ver únicamente con el cumplimiento de una meta mayor y que la cumplimos únicamente porque consideramos que es buena. ¿Sí? Una determinada causa es buena, entonces tomamos una acción para cumplir con esa causa, para aportar a esa causa, sin importar qué es lo que hacemos y si eso reporta un beneficio, si tenemos los recursos para hacerlos o no. La acción social con referencia a fines tiene que ver con la determinación de un objetivo que es limitado, decimos, quiero lograr esto particularmente, y calculamos los recursos que tenemos para lograrlo y las consecuencias de lo que hacemos. Algo que no calculamos estrictamente en la referencia a valores. ¿Se entiende? Ahora, de estas cuatro tipos de acciones sociales, como le decía antes, van a surgir algunas de las categorías que después ustedes van a ver más detalladamente con Ezequiel. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de algunos de los conceptos más importantes de Weber, habrán en algún momento seguramente, ustedes me decían que habían visto a este autor también en Introducción a la Ciencia Política, seguramente habrán visto o habrán, aunque sea leído por arriba, el tema de los tipos de liderazgo para Weber. ¿Leyeron esto? ¿Los tipos de liderazgo para Weber o no? Lo del líder carismático, eso, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjense si no tiene que ver estrictamente con este tipo de acción social. ¿Qué tipos de liderazgos hay? Liderazgo tradicional, acción social tradicional, liderazgo carismático, que tiene que ver con la acción social de tipo afectiva, y el liderazgo, o también está pensado como tipo de dominación, que es racional legal, que tiene que ver con estas últimas dos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está estrechamente relacionado, por eso es tan importante comprender las categorías de acción social para luego después entender, cuando ustedes vean los tipos de dominación con Ezequiel y pensando a Weber, ¿no? Por eso les decía que cuando ustedes piensan en la acción social tradicional y afectiva, no se queden, como en el caso de Tonis, con el ámbito de cercanía, con la familia, con los amigos y con los hermanos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Weber identifica, como decíamos recién, que existe un tipo de dominación que es tradicional, en el cual la dominación se justifica en la importancia de la tradición, en la importancia del pasado y las costumbres. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del derecho divino de los reyes, en la sociedad feudal, eso es un liderazgo tradicional. Tal persona es rey porque es el hijo del rey que falleció. Es una tradición que así sea. Y cuando esa persona tenga un hijo, ese hijo va a ser el rey. ¿Se entiende? Es un liderazgo tradicional. El liderazgo carismático tiene que ver con la importancia de los sentimientos, ¿sí? Con un líder que atrae desde lo emotivo, ¿sí? Con una dominación que se sustenta en lo emotivo. Y en el caso de lo racional legal, tiene que ver con estas últimas, sobre todo con la segunda, con la racional con respecto a fines, porque tiene que ver con una dominación que se basa en el propio mecanismo legal que permite que determinada persona ostente liderazgo y lo sostenga en el tiempo, ¿sí? Esa persona, le reconocemos el liderazgo, la legitimidad de su liderazgo está dada porque accedió de manera legal y se sostiene de manera legal en el poder. ¿Entiendes? Por eso es racional legal.
como les dije, esto lo van a ver de manera más detallada con Ezequiel, pero yo para que puedan ir estableciendo un puente, digamos, de continuidad con estos conceptos que evidentemente son algunos de los más importantes de este autor. Entonces, sobre este tema de acción social, ¿quedó más o menos claro? ¿O todavía quedan ahí algunas lagunas? No, sí, a mí me quedó bastante claro la división que hiciste de los tipos de acciones sociales y todo eso. Bien. Igual vos dijiste que lo vamos a retomar con la clase que viene. Sí, Vamos sí, a partir seguro, de sí, acá más para adelante. exacto. Sí, sí, no. Como les dije, la idea de Weber es que veamos hoy, la clase que viene seguro, y me atrevería a decir que por ahí una tercera clase también. A que sí, vamos a estar redondeando sobre estos temas un largo rato. A que sí, sí, espero que les interese este autor, porque bueno, vamos a estar tienen mínimo de 3 a 6 horas más por delante. A que sí, bueno. Hoy simplemente la idea de la clase de hoy, bueno, como les comenté al principio, era sentar las bases para que ustedes después se introduzcan a los conceptos de la manera más firme posible y los comprendan de la mejor manera también. Por eso estamos viendo ahora principalmente la metodología, ¿sí?, de este autor. Entonces, retomando, decíamos la importancia, bueno, de entender que la acción social es la unidad básica, ¿sí?, que va a estudiar la sociología, ¿sí? Y decíamos anteriormente, cuando veíamos esto del método interpretativo y de la importancia de la comprensión como punto extra respecto de la explicación, que en el caso de los fenómenos sociales, nosotros no nos vamos a encontrar con una cadena causal unilateral y mecánica, ¿sí?, una relación directa entre causas y efectos, sino que nos vamos a encontrar, dice Weber, con una pluralidad causal. ¿Qué significaba esto? Que no hay una causa que explique un determinado efecto, sino que hay múltiples causas y puede ocurrir dos cosas. Primero, que la propia decisión humana cambie y quiebre esa cadena causal, y puede ocurrir que los efectos de una determinadas causas sean al mismo tiempo causas de otros efectos. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero creo que más o menos se entiende la idea que quiero decir. ¿Sí? Entonces, decíamos, no es una relación mecánica y unilateral, sino que es intercambiable la relación entre causas y efectos cuando hablamos de fenómenos sociales. Entonces, la gran tarea, el gran problema, por decirlo de alguna forma, que vamos a tener nosotros como investigadores sociales, va a ser determinar, o cómo lograr, digamos, determinar qué causas, ¿sí?, corresponden a estos efectos que recién estamos mencionando. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que corresponden a los efectos que estamos mencionando? Si es que es imposible, como dijimos recién, en las ciencias sociales, establecer esta relación directa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es comprender esto que dijimos recién. La imposibilidad de realizarlo de manera mecánica. Weber va a plantear en su metodología, entonces, distintos mecanismos, podríamos decir, o formas de realizar esta determinación o esta asignación, mejor dicho, de causas a efectos, ¿sí? Y va a tener una importancia muy, muy determinante también en la generación de conceptos en la sociología, ¿sí? ¿Se acuerdan, de hecho, que uno de los principales problemas que tenían los primeros sociólogos era la falta de conceptos nuevos que permitan explicar fenómenos novedosos, fenómenos que aparecen con la nueva sociedad industrial moderna? Bueno, Weber va a hacer un aporte fundamental en este sentido. Ahora, respecto al primer punto, más allá de esta pluralidad causal, que es lo que mencionábamos anteriormente, Weber va a plantear directamente cómo tiene que hacer un investigador
para determinar entonces cuáles son las causas que se le pueden asignar a un determinado efecto. Lo primero que va a decirnos este autor va a ser que, como tenemos una pluralidad de causas, nosotros tenemos que determinar qué causas son importantes, ¿sí? Y qué causas o no son importantes o no son trascendentes para que un determinado efecto, un determinado acontecimiento termine ocurriendo tal cual lo ocurrió. ¿Sí? ¿Se entiende? Como investigadores, lo que vamos a tener que determinar es, de todas las causas múltiples que tiene un determinado efecto, cuáles son las que efectivamente determinan que ese efecto ocurra tal cual ocurrió. Bueno, para eso, el investigador va a hacerse de dos herramientas. La primera, y más básica, es su propio discernimiento. ¿Sí? Que lo que decíamos recién, el autor va a tener que comprender para poder distinguir entre esas causas. Y va a tener que apoyarse, y esta es la segunda herramienta, efectivamente en la utilización de información, de documentos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de comprender el sentido subjetivo, que es lo que determina el método interpretativo, no es interpretar en términos generales, es decir, lo que a mí me parece que ocurre con determinado acontecimiento, sino que es apoyarme en los documentos, en la investigación, para a partir de ahí utilizar mi discernimiento, mi razonamiento, y efectivamente asignar determinadas causas a determinados efectos. ¿Correcto? Este mecanismo, Weber lo llama como imputación causal, que básicamente describe lo que estamos diciendo nosotros. Es lo que le permite al autor, o al investigador en este caso, imputarle determinadas causas a determinados efectos. Ahora, ¿qué o de qué manera, es la pregunta, de qué manera podemos determinar que de todas esas causas que nosotros estamos asignando, algunas son importantes, como decíamos recién, trascendentes, principales, y otras no, son secundarias? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, partiendo de esta imputación causal, ¿cómo determinarían ustedes que una causa es principal en un determinado acontecimiento y que otra es secundaria? Primero tenés que analizar el acontecimiento y después lo vas dividiendo en partes. ¿Cómo sería eso? A ver. Se me ocurre a mí, bueno, esto es más importante porque tiene más injerencia en determinado acontecimiento. Esto también es una causa, pero es secundaria porque no está tan directamente relacionada con esto, pero viene a partir de otra cosa. A mí se me ocurre eso principalmente, no sé si estará bien. Bien, no, está bien lo que decís, Pablo, está de hecho bastante encaminado. Podríamos decir que tiene que ver un poco con el nivel, como decías vos, de injerencia de esa causa sobre el acontecimiento que estamos analizando. El método que plantea Weber para poder sortear esta dificultad de determinar la importancia de cada causa es bastante simple, honestamente. Y consiste básicamente en pensar cuáles son todas las causas que son asignables a un determinado acontecimiento, un determinado efecto, e ir quitando una por una y volver a pensar ese acontecimiento sin esa causa en juego. Si cuando nosotros quitamos una determinada causa, el acontecimiento sucede de la misma manera, evidentemente esa causa era secundaria.
Ahora, si nosotros quitamos esa causa y el hecho que nosotros estamos analizando no sucede o sucede de manera diferente, evidentemente esa causa es una causa principal. ¿Sí? De hecho, el ejemplo que da Weber, fíjense que a él le toca vivir la revolución de Alemania en 1918, entonces utiliza un ejemplo muy parecido a ese sentido, que tiene que ver con que él dice, una revolución se inició por 2 tiros, por 2 balazos. Ustedes piensan, si yo saco esos 2 tiros, por ejemplo, la Revolución Francesa o la que quieran, se inicia porque hubo 2 tiros en una plaza. Ustedes piensan, si yo saco esos 2 tiros no ocurren, ¿la revolución ocurre igual? Evidentemente ocurre igual. Entonces, esos 2 tiros no son una causa principal. ¿Sí? Bueno, eso es un ejemplo muy burdo, para explicar el fenómeno social de la Revolución Francesa en este caso. Pero tiene que ver con la manera que Weber plantea que tenemos que utilizar como cientistas sociales para determinar si una causa es importante o no es tan importante a la hora de asignársela a un determinado efecto, un determinado acontecimiento social que estemos analizando. Este mecanismo rudimentario que acabamos de esbozar se conoce como posibilidad objetiva. Entonces vimos hasta ahora el método interpretativo, la pluralidad causal, la imputación causal y la posibilidad objetiva. Fíjense que todo tiene como un determinado hilo conductor, que tiene que ver con el desarrollo en definitiva de cómo funciona en la práctica este método interpretativo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta de esto? Nada, bueno. Recién les había dicho que Weber es muy importante, no solo en lo que respecta a la metodología, sino también a la generación de conceptos de las ciencias sociales. De hecho, recién, al comienzo de la clase, repasamos algunos de sus conceptos, dijimos la introducción del concepto de burocracia, su definición de Estado, ¿sí? Bueno, recién repasamos los tipos de dominación y demás. Y esto tiene que ver, o destacamos esto principalmente, porque Weber es un autor que más allá de los conceptos que él generó, o que él aportó a las ciencias sociales, digamos que él pensó la propia idea del concepto, ¿sí? De qué tenía que tener un concepto dentro de las ciencias sociales para poder ser utilizado efectivamente por los cientistas sociales para analizar los fenómenos, ¿sí? Trata de alguna manera, como le decía al comienzo, de cerrar, ¿sí? O de terminar con ese problema originario de la sociología en su comienzo, que era la falta de conceptos suficientes para explicar los nuevos fenómenos. Entonces, lo que va a generar Weber es una categoría, que seguramente por ahí también la escucharon hablar porque es relativamente famosa, que es la categoría de tipos ideales. ¿Escucharon hablar de la categoría de tipos ideales? ¿No? Bueno, no es tan famosa entonces como yo lo creía. Los tipos ideales tienen que ver justamente con un poco con la comprensión, podríamos decir, de la propia problemática, yo no diría de las ciencias sociales, sino diría yo de la ciencia en general. El principal inconveniente que tienen todos los científicos es básicamente el nivel de complejidad de la realidad, ¿sí? La realidad es ampliamente compleja y nosotros tenemos una capacidad mental,
que no es suficiente para conseguir comprender en toda su totalidad la magnitud y la complejidad, como decíamos recién, de la realidad. Entonces, evidentemente, como científicos, tenemos que buscar alguna manera, algún formato que nos permita, evidentemente, acercarnos de la manera más fiel posible a la realidad, comprendiendo, obviamente, que la realidad tal cual es inaccesible, ¿sí? Es imposible para un ser humano comprender la realidad en todo su conjunto, digamos, pero sí podemos buscar, como decía recién, un mecanismo determinado que nos permita acceder a esa realidad, ¿sí? Que nos permita efectivamente investigarla, convertirla en un objeto de estudio, ¿sí? La realidad en su conjunto no es un objeto de estudio. Por eso, incluso, ustedes me preguntaban al principio, por eso cada ciencia, lo que hace es determinar su objeto de estudio. Lo que hace es compartimentar la realidad. En vez de investigar todo, que es imposible, selecciona una pequeña parte de esa realidad para poder efectivamente volverla investigable para la capacidad intelectual de los seres humanos, digamos. Entonces, Weber hace un aporte en este sentido y genera esta categoría de tipos ideales. Los tipos ideales básicamente son esto que acabo de decir. Son imágenes mentales, ¿sí?, que nosotros como científicos sociales nos generamos para poder aproximarnos, acercarnos a la realidad. ¿Sí? Digamos que en lugar, como decíamos recién, de tratar de acceder a la realidad compleja y fallar, seleccionamos una parte de esa realidad y investigamos únicamente esa parte. Entonces, utilizando como ejemplo esto que decíamos de los tipos de dominación, cuando nosotros hablamos o pensamos en el tipo de dominación tradicional, o mismo las categorías de acción social que dijimos recién, pensamos el tipo de dominación o la acción tradicional, afectiva, referencia a valores, referencia a fines y demás, cuando nosotros pensamos esto, lejos tenemos que estar de entender o de creer que esas categorías son la realidad misma, que esas categorías existen tal cual, de esa manera, con esas características, en la realidad, sino que son justamente categorías, instrumentos que Weber en este caso, o los cientistas sociales en su conjunto, utilizan para poder entender, en este caso, los tipos de dominación. Entonces, cuando ustedes, para un trabajo de ustedes, por ejemplo, tengan que analizar un tipo de dominación, ¿sí?, se van a encontrar que hay tipos de dominación que al mismo tiempo tienen características de dominación carismática, de dominación tradicional, o de dominación racional legal y dominación carismática, por ejemplo. Entonces, no es que tal liderazgo es carismático y punto. El liderazgo carismático, el liderazgo tradicional, el liderazgo racional legal son tipos ideales, ¿sí? Son imágenes mentales que nosotros tenemos para poder, como decíamos recién, compartimentar la realidad y volverla investigable a los ojos de los seres humanos. Entonces, sin estos tipos ideales, acceder a la realidad se volvería imposible. Por eso es tan importante el aporte de este autor, de Weber, ¿sí? Todos sus conceptos, el concepto de burocracia, el concepto de, como decíamos recién, de tipos de dominación, todos sus conceptos son tipos ideales, ¿sí? Entonces, ese es el aporte en términos de la generación de conceptos que este autor realiza a la sociología. Y esto es muy importante porque, digamos, trasciende hasta nuestra época, ¿sí? Buena parte de esta metodología, fíjense que yo les estoy mencionando, ustedes
la van a encontrar básicamente como un valor fundamental en la metodología que hoy utilizamos todos los cientistas sociales. ¿Sí? No es, digamos que es una propuesta que se quedó en el tiempo y no tiene utilidad en la actualidad. Por el contrario, tiene una utilidad muy importante. A que sí, por eso también es trascendente tenerlo en cuenta. Entonces, ¿se terminó de comprender esto de los tipos ideales? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? ¿Sí o no? Bueno, voy a pasar a interpretar el silencio como un asentimiento. O la respuesta de Agustina, que siempre responde en el chat. Lo voy a tomar como la respuesta de todos. Nada, en serio, pregunten cualquier cosa si algo no quedó claro. Bueno, para ir redondeando este tema del método interpretativo y demás, finalmente, Weber, como les había adelantado al comienzo de la clase, toma una posición definitiva, podríamos decir, respecto a el lugar. ¿Se acuerdan que decíamos, que habíamos pensado a partir de Tonis, del lugar que tiene que tener el sociólogo frente a la sociedad? Primero, una cosa que me estoy acordando en este momento, me vino a la cabeza, una cosa que no les dije y que les va a hacer quedar más claro lo que dije antes de pasar a este último punto. Tiene que ver con el tema de los tipos ideales. Cuando nosotros recién decíamos que los tipos ideales son una imagen mental que nos permite aproximarnos a la realidad, tenemos que entender que esa imagen se construye de características. O sea, nosotros, cuando compartimentamos la realidad, elegimos que una parte de esa realidad es importante y otra parte no. ¿Sí? Algunas partes, algunas características van a incorporarse o van a formar parte de esa imagen mental que es de tipo ideal, y otras, evidentemente, no. Entonces, ¿cómo hacemos como cientistas sociales para determinar la importancia de esas características? O cuáles incluimos en el tipo ideal y cuáles no. Bueno, básicamente, lo que va a plantear Weber es que nosotros tenemos que basarnos en nuestro propio sistema de valores, ¿sí? Que tiene que ver con la importancia del discernimiento. ¿Se acuerdan que les dije? La importancia del discernimiento del propio investigador a la hora de determinar, con apoyo de la documentación, como habíamos dicho, a la hora de determinar causas y efectos. Entonces, para las características del tipo ideal, siempre también vamos a tener que tener en cuenta nuestro propio sistema de valores. Subjetivo, obviamente. ¿Por qué tenemos que prestar atención al sistema de valores subjetivo que cada uno de nosotros tenemos como investigadores? Porque dice Weber, con mucho acierto creo yo, que es imposible establecer un sistema de valores universal, ¿sí? Que todos los cientistas sociales compartan y tengan un consenso general sobre un determinado sistema de valores que nos permita a todos pensar los fenómenos sociales desde el mismo punto de vista. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo puedo pensar, por ejemplo, este ejemplo se usa mucho, la pirámide social. ¿Cómo es la pirámide social? ¿Alguno sabe cómo es la pirámide social? Me la autocontesto. La pirámide social es clase baja, clase media y clase alta. Esa es la distinción, digamos, básica. Ahora, es claro, los estratos sociales podría ser, sí. Ahora, esa pirámide social puede ser vista, por ejemplo, como ya lo vimos largamente en las clases anteriores, desde el punto de vista del marxismo, de una manera totalmente distinta. La pirámide social para el marxista va a ser burgués y proletariado. Ya no hay 3 clases, sino hay 2. ¿Se entiende? Entonces, es el mismo fenómeno social pensado desde dos sistemas de valores distintos.
Entonces, ustedes se preguntarán o me preguntarán a mí, ¿cuál de los dos sistemas de valores es mejor? ¿O es el adecuado? La respuesta es que ninguno de los dos, ninguno es mejor que el otro. ¿Sí? Sino que lo que Weber plantea en este sentido es que la validez de una determinada obra científica está siempre dada por el sistema de valores dentro de la cual está inscripta. Es decir, si yo pienso, digamos, si yo ataco lo que quiero decir es que no tiene sentido atacar la pirámide social desde el punto de vista marxista, ¿sí? Si partimos desde un punto de vista no marxista. Si yo pienso la pirámide social en términos de las tres clases, nunca me voy a poner de acuerdo con un marxista que piensa que la pirámide social tiene dos, porque son dos sistemas de valores totalmente distintos. ¿Sí? Para pensarlo en este ejemplo que por ahí es muy burdo, pero creo que ayuda a la comprensión. Entonces, la validez de una obra científica, sea cual sea, va a estar determinada por el sistema de valores del cual está inscrita esa obra. Por eso, fíjense ustedes, es muy importante y lo van a tener que hacer de manera muy, muy determinante a la hora de escribir su tesis, que al inicio de una obra de ciencias sociales, ustedes presenten cuáles son los conceptos que van a manejar, ¿sí? Cuál es el paradigma, cuál es la teoría social que ustedes van a utilizar, para que el lector pueda comprender de entrada cuál es el sistema de valores dentro del cual su obra se identifica, ¿sí? Dentro de la cual su obra tiene validez. Si yo pongo una definición o un concepto y lo defino de una manera muy vaga, ¿sí? Se presta a que la comprensión de ese texto sea menos eficaz. ¿Se entiende? Por eso, fíjense cómo esta metodología propuesta por Weber termina redundando en algo que ustedes van a tener que hacer o lo están haciendo en este momento, ¿sí? Como la producción de una obra de ciencias sociales de su propia autoría. Entonces, esto del sistema de valores es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque también va a ser central sobre este último punto que ahí les dejé pendiente, que era el tema de cómo se tenía que posicionar, o cómo piensa Weber que se tiene que posicionar el sociólogo respecto de la sociedad. ¿Sí? O sea, ¿qué habíamos dicho primero que nada con Tonis respecto de este punto? Recuperemos un poco lo que habíamos dicho con Tonis, que como habíamos comentado, era socialista y sociólogo, las dos cosas. ¿Qué habíamos dicho con Tonis? Que va a pensar el rol que debe tener el sociólogo, o sea, sobre esto, con la dualidad interna. Exactamente. Bueno, y Weber va a pensar este mismo fenómeno. Por eso yo les hacía el paralelismo con este autor. ¿Sí? Weber va a pensar qué lugar tiene que tener. Y un poco, de alguna manera, ya al comienzo de la metodología weberiana, dimos una pista, ¿sí? De cuál va a ser el posicionamiento efectivo que Weber va a tener respecto de este tema en particular. Y tiene que ver, ¿se acuerdan cuando dijimos la influencia del historicismo alemán? Que lo veíamos en una primera parte con la influencia que va a tener este historicismo en el hecho de que Weber piense que toda obra científica puede ser reemplazada por una mejor, ¿sí? A lo largo de la historia. Bueno, ¿qué dijimos que implicaba esto en la práctica? Que ningún sociólogo puede refundar o reinventar la sociología. Punto que marcamos que era la contracara de la pretensión totalizadora del marxismo, que pretendía generar una única teoría sociológica, ¿sí? Que explicara todos los fenómenos.
Ahora entonces, nosotros, en esta dualidad entre entre científico y partidario, podríamos decir, Weber va a darnos otro mecanismo, por decirlo de alguna forma, para poder mezclar, digamos, o sea, mantener una actividad política y al mismo tiempo ser un riguroso científico social, un riguroso sociólogo. ¿Sí? Esta herramienta es la neutralidad valorativa. Fíjense que esto también abona lo que decíamos antes, a esto del sistema de valores. ¿Qué significa la neutralidad valorativa? Bueno, primero, esto que ya decíamos anteriormente, el hecho de que nosotros tenemos que comprender una obra científica dentro del sistema de valores, que la comprende, y que todos los científicos ponen en juego en una determinada obra su propio sistema de valores. Hasta ahí estamos. Ahora, lo que Weber dice es que no hay manera científica de determinar que un sistema de valores es científicamente superior a otro sistema de valores. ¿Sí? Yo bajo ningún criterio puedo decir, por ejemplo, que la pirámide social marxista científicamente es mejor que la forma de explicar la pirámide social desde otro punto de vista. Vuelvo a insistir y reforzar la palabra científica, o sea, que yo ponga un sistema de valores por encima de otro, tiene que ver, como lo mismo Weber lo decía, con una cuestión ideológica y de fe, y no con una cuestión científica. ¿Sí? Lo que sí tengo que hacer para mantener la neutralidad valorativa son dos cosas. Primero, lo que habíamos dicho recién, que yo le dije respecto de su tesis, es ser muy claros y aclarar de entrada cuál es el sistema de valores al cual pertenezco yo como investigador. O sea, desde qué lugar yo voy a interpretar, voy a comprender los fenómenos que estamos desarrollando. ¿Sí? Y lo que no puedo hacer nunca es hacer pasar, dice Weber, un pensamiento partidario, ¿sí? Una toma de posición partidaria, como un concepto científico. O sea, en términos generales, yo no puedo decir tal cosa está bien porque está demostrado científicamente. ¿Vieron, por ejemplo, cuando en la tele más de un político dice tal cosa está científicamente demostrada? Muchas veces esa cosa que está científicamente demostrada es una opinión partidaria. Bueno, justamente eso es lo que Weber dice que lesiona la neutralidad valorativa. Porque lo que yo estoy haciendo, si yo doy una opinión propia y utilizo mi carácter de científico para opinar por encima de otro, claramente estoy poniendo mi sistema de valores por encima de otro. Weber era muy cuidadoso de la cientificidad de la sociología, del hecho de que el sociólogo como científico no podía utilizar, como digo, su condición para opinar o para participar en el punto de vista partidario, lo cual no implicaba bajo ningún concepto que no participe políticamente. De hecho, lo dije al comienzo de la clase, Weber tiene una participación muy importante en términos políticos. ¿Sí? Tanto partidaria como política, en términos estatales. Les había comentado que es uno de los redactores de la Constitución de Weimar. Entonces, tiene una participación política. Lo que no se puede, como le digo recién, es decir que científicamente yo opino tal cosa en términos políticos. Eso es repito, la neutralidad valorativa. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta que haya quedado pendiente?
Bueno, primero, este somero repaso que hicimos por, digamos, la metodología de Weber, lo van a encontrar. Punto uno, digamos, como para que les resulte una primera aproximación, les recomiendo que vayan primero con ese, con el capítulo de Weber en el texto de Bottomore, el que es grande. Empieza, si no me equivoco, en la página 164. Ahí se van a encontrar, perdón, con el contexto, lo que vimos al principio, el contexto filosófico de Weber, con Tonis y Simmel, que forman parte de los autores, digamos, que complementan su época, y secundariamente hay otro texto que también trata de lo mismo, que se llama Conceptos Sociológicos Fundamentales, que también lo tiene subido Ezequiel ahí al blog, que tiene que ver también con esta metodología. Igualmente, como les digo, en el texto de Bottomore tienen un buen repaso si quieren primero leer ese para ir aproximándose de la manera más amistosa posible a los textos. Igual a lo largo, no sé quién preguntó, Pablo. Sí, no, conceptos sociológicos, ¿cómo era? Fundamentales. Dale, gracias. Ahora después, igual seguro Ezequiel después les pasa ¿cómo se llama? Los links para que lo bajen, como hacen siempre, junto con la clase. Están todos en la página igual. Sí, por eso le dije, está en el blog, pero por las dudas les va a pasar el link seguro para que lo accedan de manera directa. ¿Hay algún texto sobre el método interpretativo en el blog? No, esos son los dos textos que abarcan todo lo que vimos hoy. Ok. Y seguramente después yo le voy a decir a Ezequiel que les vaya digamos, adelantando en la semana para que lo puedan ir leyendo. Seguramente Ezequiel le va a hacer leer El Político y el Científico, no sé si algunos lo leyeron. Ese probablemente lo lean entero. ¿Lo leyeron? ¿Alguno lo leyó, aunque sea de...? Sí, en otra materia creo que lo dieron ya. Bien, bueno, yo ese libro les recomiendo, les va a gustar muchísimo. Es el mejor, para mí, el mejor texto de Weber. Yo creo que lo van a aprovechar y ese seguramente van a leer todo y si no, en su efecto van a leer la parte del político, que es la primera. ¿Sí? En teoría política 3 creo que lo dieron. Sí, no, Weber en general se ve varias veces en distintas materias, pero no me recordaba si en esa materia en particular lo ven. Por ahí al revés, si ya vieron la parte del político, por ahí con Ezequiel revisan la parte del científico y eso. Pero como les digo, es un texto que les va a resultar importante. Y después, no sé si Ezequiel le va a agregar algún texto más, que es algo del tema del parlamentarismo, algo de eso, que también hace un análisis Weber sobre ese tema. Pero bueno, eso dejo que se los diga él. El político y el científico, seguro, se los digo por si alguno lo quiere ir consiguiendo. ¿Sí? Si lo quiere comprar el libro o lo quiere acceder de alguna manera, ya lo puede ir consiguiendo porque es muy probable que lo lean todo, ese libro. En ese texto y eso, ahí sí van a ver la definición de Estado, ¿sí? Y van a ver distintas formas, digamos, de esto que vimos de la acción social en referencia a valores y referencia a fines, pero expresado al desarrollo de la política. Sí, básicamente analiza la figura del político, Weber, en ese texto, en la primera parte, ¿no? Por eso se llama el político y el científico. Trata de alguna manera de establecer, de llevar al extremo esta diferencia que acabamos de determinar en el final de la clase, que es la diferencia entre el sociólogo, el científico y el político, digamos, como participante de un partido político. Bueno, preguntas primero sobre Weber. Vamos primero con lo primero. ¿Quedó alguna pregunta pendiente respecto de esto que vimos en la clase de hoy?
Profe, el político y el científico lo leímos en Introducción a la Ciencia Política, va unos Ah, bueno. párrafos. Mejor, Vimos la mejor parte del igual. político y del científico, que a veces hacía distinción entre el político había un político que era como de profesión, y Sí, había otro que era más de estar a veces por la plata, pero el de profesión a veces era como ya tenía como para sostenerse sí, él mismo. ahí van a ver la diferencia entre vivir para la política y de la política, sí. Tiene conceptos muy interesantes realmente ese libro, y que son muy aplicables al análisis actual. A que sí, si lo pueden conseguir, buenísimo. Obviamente, dependiendo de la posibilidad de que tenga cada uno, pero bueno, leer lo van a tener que leer seguro. Yo les decía por el tema de la comodidad de la lectura. Bueno, repito, entonces preguntas sobre Weber, sobre esto por ahora no hay ninguna. Si quieren, si les quedó algún pendiente y alguno se fue acordando en la clase de alguna pregunta que haya quedado respecto de los trabajos, no sé, si quedó pendiente algo. Porque al principio dijeron que tenían muchas dudas, pero después me hicieron 2 preguntas nada más. Entonces no sé muchas dudas y no se animan a preguntarme o qué pasó. Yo le puedo preguntar por WhatsApp, profe, porque me da vergüenza, la verdad. Bueno, sí, no hay problema. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Bueno, antes que me olvide voy a proceder entonces a tomar la lista. Bueno, Agustina Lais Almirón. Presente, profe. Vayan cantándomelo por micrófono porque estoy con un Excel, Melisa Anquieta Barbosa. Silencio total, absoluto. Ailén Arenas. Presente, profe. Pablo Matías Venas Tabas. Presente. Obías Ezequiel Bloch. Presente. Luana Jazmín Brun. Presente. Luca Nahuel Caballero. Presente. Diego Ariel Capoblanco. Presente, profe. Leila Daniela Cartagenova. Presente. Patricio Alejandro Díaz Estabas. Fabián Feinstein Estabas. Presente. Facundo Tayel Ferrero. Presente, profe. Camila Belén Gallo. Yo la vi por ahí, pero no se habrá ido. Ahí te mandó por chat. Ah, bueno, listo. No lo vi. Laura Andrea Garcilaso. Laura no está, Laura se fue. Walter Maximiliano Gauna. Presente, profe. Juan Camilo Torres estaba. Juan Camilo González Torres. Soy González Torres. González Torres, perfecto. Mariano Ezequiel Can. Presente, profe. Jorge Jonathan Montes Ceballos. Presente, profe. Camila Nadia Moreno. Presente. Franco Ezequiel Nieva Lorea. Franco. Bueno. Chloe Rafaela Olivela Leza. Presente, profe. Sofía Belén Patti. Presente, profe. Caterina Pullín. Presente, profe. Alan Nicolás Reskin Caballero. Presente, profe. Julieta Aldana Rizzo. Julieta. No está. Agustina Romero estaba. ¿Estás, Agustina, no? Sí. Puso presente en el chat. Listo. Tamara Naires Barbaro. Tamara. No. Yara Candela Signorino. Presente.
Agustina Silvestri, estaba. Sí, acá. Ludmila Nayara Soulé. Presente, profe. Un millón, che. Lucas Tagliani. Presente. Mariano Balado. No está. Gustavo Adolfo Valdés. Y listo, por fin. Terminamos. Bueno, listo. Cualquier duda, si quieren continuar en el chat, los que tienen vergüenza o los que quieren, se van acordando en la semana, van avisando y vamos contestando. Acuérdense que la fecha de entrega de este parcial domiciliario, por decirlo de alguna manera, es el domingo. A que sí, bueno. Sé que por ahí es medio engorroso hacerlo a mano, pero bueno. Es mejor que ver que copian y pegan, a que sí, es mejor que se tomen el tiempo para pensar, que escriban y demás, ¿sí? Facu, una Tienen tiempo consulta. todavía, sí. Esto te lo subimos a la plataforma del Ultra, te lo enviamos por correo al correo de ese o por Mándenlo a los WhatsApp. dos correos, al mío y el de Ezequiel, por las dudas a los dos. Ah, dale, por fin. Creo que ¿Podría los pedir el favor tienen si en el lo puedes blog, colgar en el WhatsApp? Porque no, creo que se me borraron algunas conversaciones y puede que no lo tenga. Sí, por fin, disculpa. Bueno, los colgamos ahí y igual están en el blog. Y en el Genio, Ultra muchas también gracias. están, en el Ultra también están. Ah, bueno. Facu, perdón, pero cuando Ezequiel mandó las consignas, había dicho que se mandara por foto por WhatsApp. ¿Cambió la modalidad de entrega? No me avisó esto, Ezequiel, pero si dijo eso, vamos a respetar la autoridad. El liderazgo, Yo por las liderazgo dudas. carismático de Ezequiel. Nada, si quieren mandarlo por mail, no hay problema. Yo, Facundo, lo va a leer por computadora. Excelente. Porque me resulta más cómodo y no estoy en una edad para quedarme ciego todavía, leyendo de un Claro, celular. por otro me pongo a pensar, son ponerle 3 fotos por cada una, leerla desde ahí súper engorroso, pero Bueno, son yo no cosas elegí la raras. metodología. Nada, tranqui, mándelo si quieren por los dos lados, no hay problema. No hay problema. Yo le aviso, si ustedes me lo mandan por mail, yo le aviso si quiere que lo mandaron, no hay drama. No hay problema por eso. A que sí, bueno, cualquier duda que vaya surgiendo desde hoy miércoles hasta el domingo, ahí estamos disponibles para cualquier comentario, no hay problema. ¿Acerca del parcial, profe? Sí, de cualquier cosa. Ok. El parcial. Ok, profe. Para la próxima clase, ¿tenemos con usted también la clase? No, probablemente venga Ezequiel la próxima. Ah, ok, profe. No, porque se me Igual le borraron, vamos avisando cualquier cosa, si hay algún cambio. se me borraron los apuntes, por eso. Bueno. ¿Los apuntes que de hoy? Sí. No sé igual qué pasó. tranquilo que vamos a estar reviendo todo lo que vimos, a que sí, no te das drama que va a haber problema. Igualmente la clase está subida, va a subirse, si la quieres volver a ver. Sí, profe, gracias. Eso seguro, las clases están todas subidas. Listo, a que sí, chicos, los despido y nos vemos no sé si el miércoles que viene o el otro. Buena semana, profe. Chao, chao.